Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Así es, 18 días de locura. Hola, Vero, amigos, buenos días. Pero bueno, hoy vamos a estar más tranquilos, sin duda, empezar un mes, ojalá con calma, expectativa y sobre todo con ese compromiso que no solo tiene el gobierno, sino todos, ¿no? Porque esto no se repita una vez más. El 2019 parece que no sirvió de mucho, porque lo de junio de este año fue tan o más grave que lo que pasó en octubre del 19. Vamos a analizar estos retos que tenemos, que tiene el gobierno, y lo que nos queda de país. Ana Patricia Muñoz, del Grupo Faro, está con nosotros. Ana Patricia, gracias por acompañarnos. Buenos días. Primero, todo este pedido, este grupo de organizaciones que fueron convocantes al diálogo, que llegó, digamos, unos discuten si fue muy tarde, si es que, ¿por qué no se hizo al principio? Lo importante es que se hizo, porque esto podía seguir escalando mucho más. ¿Qué sensación le deja a usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que tenemos que tomarnos el tiempo de procesar individualmente y como sociedad lo vivido. No es algo pequeño. Y creo que, como tú ya mencionabas, al no haber procesado el octubre del 19, nos encontramos nuevamente, algunos con sorpresa, otros no con tanta sorpresa, en una situación así de crítica. Yo coincido contigo, lo importante es que se dio la conversación, que estamos en un proceso ya de generación de paz, y que nos toca ahora ver como sociedad cuáles son las prioridades que tenemos. Efectivamente, mencionabas ya tú la comisión convocante que nos conformamos. Fuimos 7 colectivos y redes, en total más de 300 organizaciones, 60 universidades, 200 institutos técnicos, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que para el sábado de hace 2 semanas ya mandamos una carta formal tanto a la Presidencia de la República como a la CONAIE. ¿Por qué? Porque estábamos convencidos que aún en este grupo de sociedad civil, con visiones muy distintas, lo que nos unía era el diálogo. Dejamos nuestros nombres institucionales, nuestras, si quieres, hasta cierto punto, vocaciones para promover este diálogo que tenía, desde nuestro punto de vista, que ser riguroso, metodológico y con una visión de mediano plazo. Para organizaciones como Faro, que estamos hasta cierto punto obsesionadas con que esto tiene que hacerse en un marco riguroso, con criterios y roles claros, sí nos puso muy nerviosos la forma en la que se dieron las conversaciones, pero no, creo que no importa con quién ni cómo, sino que estamos ya en un punto donde tenemos una luz verde para ver hacia adelante. Ahora, claro, ese es el tema, ese es el reto, ¿no? Esa luz verde y ver hacia adelante y poder primero cumplir y además, porque no centralizar todo en el precio de los combustibles, porque 15 centavos que le van a ayudar seguramente más a la clase más pudiente que a los propios indígenas, porque si nos ponemos a analizar, y yo veía una publicación del Grupo Faro, de a quién más ha direccionado, a qué sector más se ha direccionado el subsidio millonario de los combustibles. Entonces, primero, ¿cuánto es? Y segundo, no es el fondo del asunto, porque ¿de qué sirve tener un subsidio que cuesta más de 3.000 millones de dólares, que es superior al presupuesto de educación, superior al presupuesto de la salud? O sea, el rubro más importante es el subsidio de los combustibles. Sí, yo creo que como país tenemos que tratar de no ver absolutos, y estamos, creo que, llenos de silogismos. Si una cosa pasa y otra es verdad, entonces estamos de acuerdo con la tercera. Entonces, creo que muchas cosas pasan al mismo tiempo, y eso sucedió en el paro también. Entonces, es cierto que los subsidios, de manera general, y ese estudio del BID que nosotros publicamos no ahora, sino antes de octubre del 19, hemos hecho al menos 3 publicaciones en paro sobre los subsidios, es regresivo, es decir, que beneficia más a quienes más tienen. Eso es cierto, esos son los datos. Al mismo tiempo, eso no quiere decir que la eliminación del subsidio no afecte a las familias pobres. De hecho, ese mismo estudio del BID, en ese momento, cuando el precio del petróleo era más bajo, indicaba que es importantísimo eliminar los subsidios, tener un proceso de focalización inmediato, directo, porque las familias de bajos ingresos se iban a afectar en al menos 2% en sus ingresos familiares. Entonces, la frustración más bien viene de por qué no hemos logrado como país en estos 40 más años donde hemos subsidiado enormemente a los combustibles, no hemos tenido un mecanismo más directo
para que llegue a las personas que más necesitan. Entonces, las dos cosas existen, coexisten. Es un sistema no eficiente, regresivo, y al mismo tiempo sí se necesitan medidas de compensación. Y además es cierto que luego de haber pasado décadas con un proceso de congelamiento, empiezan a incrementar los subsidios, luego los precios se vuelven a congelar y sí crea esa insatisfacción en la sociedad. Esto, Milton, nos lleva entonces a tomar decisiones apresuradas, quizás no técnicas, por el bien, digamos, mayor, que en este caso era la paz, pero que nos lleva nuevamente a un proceso en el que no se han tomado estas decisiones difíciles calmadamente, ni siquiera, digamos, consensuadamente, pero al menos con un componente técnico y una escucha a quienes están reclamando esta medida. Ahora, sobre los subsidios, yo tengo una pregunta más. No sé si Vero quiera seguir sobre el tema de subsidios, pero tengo dos curiosidades ahí. Primero, ¿por qué no se ha podido focalizar el subsidio? ¿Es tan difícil técnicamente hacerlo? Uno, o pasa por un tema de que es una decisión política que no se la quiere tomar. Correa ya empezó a hacer las implementaciones tecnológicas, digámoslo así, para poder focalizar. De hecho, cuando uno iba a la gasolinera, cuando empezó a ir en un buen momento, solo te ven la placa y ya sabe quién eres, y cuánto gastas, y cuánto el subsidio te paga el Estado, cuánto subsidio te da el Estado. Moreno, después de octubre del 19, se comprometió a focalizar. Hicieron mesas técnicas, no se focalizó. En el acuerdo de ayer está nuevamente el tema de la focalización. ¿Será que se puede hacer? Y la otra, tú has dicho bien claro, es eliminar el subsidio y focalizarlo. En el acuerdo no dice eso, en el acuerdo dice focalizar. Se entiende que es la focalización con los precios actuales subsidiados, o sea, un subsidio al subsidio. Y digamos que en general hacer un shock tan dramático en la economía incluso es complejo procesarlo, porque eso nunca se lo ha hecho. Entonces, una eliminación inmediata de los subsidios, como sucedió en octubre del 19, sin haber hecho un proceso de cuál es la medida compensatoria, sin haber hecho un proceso de conversación y consulta, nos llevó a octubre del 19. Ahora estamos en otro momento y hay otras causas que además se vienen alimentando por los indicadores socioeconómicos que han retrocedido 10 años, en parte por causa de la pandemia. Entonces hay muchas cosas más pasando. Regresando al tema de los subsidios, sí, efectivamente, si fuera una solución fácil, esperaría yo ya se la hubiera tomado. ¿Qué dicen los estudios que yo leí? Que lo más adecuado es compensar directamente al consumidor, es decir, si es que los precios de los pasajes van a subir porque la gasolina sube, se da directamente una compensación a quien utiliza ese transporte público y que es de bajos ingresos. Esto es, técnicamente se entiende. ¿Cómo se lo implementa? Necesitas, por ejemplo, Milton y Verónica, un registro social adecuado, eficiente y donde evites temas de corrupción, donde tengas transparencia absoluta. Y además tenemos el componente político. Entonces, cuando tienes una dificultad técnica, porque tal vez no tienes, entiendo, ha mejorado, pero no tenías hasta hace poco un registro social limpio en el sentido técnicamente, tienes presiones políticas y no tienes unos sistemas de transparencia, entonces no es un ecosistema adecuado para tomar medidas técnicas. Lo que sí creo yo es que no se puede hacer lo uno y no lo otro, aunque el sistema que se implemente no sea perfecto, debe hacérselo incluso en temas de pilotaje, porque si no nos vamos a quedar estancados en las mismas conversaciones de aquí al siguiente año, en 2 años, en 3 años. Qué complejo esto de los subsidios. Ahora yo quisiera ir más allá y tiene relación a un tuit que usted apuntó, Ana Patricia, y dice: termina el paro, pero recién empieza, ojalá, un proceso para cerrar inequidades, promover la reconciliación y terminar discursos de odio. ¿En qué momento el país se volvió un país con gente violenta, con gente resentida, donde se resquebrajó ese tejido social? ¿Y eso cómo se recupera? Porque lo que pasó en 2019 parece que no nos dejó lecciones porque volvimos a repetirlo en estos días. Y creo que es porque en el 19 volvieron cada grupo a tratar de justificar, de convencerse de quién tenía la razón. Y que hubo una sola motivación, un solo detonante que provocó eso. Y no fue así, y aquí tampoco es así. Es decir, nuevamente, creo que sí es posible entender que existieron protestas pacíficas a las que por obligación del Estado ecuatoriano, pero también de estándares internacionales, hay que proteger, ¿no es cierto?, dejar que existan, y también hubo sucesos violentos injustificables desde todo punto de vista.
Entonces creo que esas dos cosas pasan al mismo tiempo. Creo que también existen unas causas justas, sociales, que se vienen arrastrando. Y les doy solo una cifra para cambiar de cifras cada vez que vengo y no darles la misma. Recién, mientras estábamos en esto, se publicaron las cifras de empleo, las últimas, a mayo. El empleo adecuado en las zonas rurales, Verónica, es del 17.5%. Es decir, que más del 80% de la población económicamente activa en zonas rurales no tiene un empleo adecuado. Impresionante. Y les doy otra cifra. Si hablamos, por ejemplo, de agua potable, porque yo siempre digo, este país de inequidades no es solo inequidad entre quienes tienen y quienes no, es un país de inequidades geográficas. Un ejemplo más. En Pichincha, el agua potable es cerca del 98%. Las provincias que menos tienen acceso a agua potable, y no les va a sorprender, Manabí, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana. ¿Dónde estamos viendo los brotes de violencia que jamás se han visto? Manabí, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana y Guayas. En esas provincias de menor acceso a agua potable llegan solo al 50%. Es decir, la mitad de la población en estas provincias no tiene acceso a agua potable. Entonces, esos son problemas reales. Que uno reconozca esto, Verónica, no quiere decir que justifique lo que se vio en Shushufindi, que justifique lo que se vio en San Antonio de Pichincha, que justifique el acceso violento a florícolas u otras áreas de producción. Pero no podemos por eso cerrar los ojos a la realidad que estamos viviendo. Y a eso es lo que se refería ese tuit. Si no trabajamos por reducir las inequidades, por bajar ese discurso de odio de ambos lados, no vamos a poder reconciliarnos como país. Y les digo una cosa más para cerrar. Reducir las desigualdades es un buen negocio. Hay una de esas empresas internacionales que dan los ratings a los países para decir cuánto acceso a crédito pueden tener o no. Literalmente en su informe dijo que a Estados Unidos le iba a bajar de calificación porque las desigualdades estaban creciendo. Entonces, si no lo hacemos por conciencia social, hay que hacerlo porque reducir las desigualdades es un buen negocio. Y yo creo que ese para mí es el resumen. Ahora, todo lo que tú dices está bien. El tema es, y pasa por dos cosas. La primera, decisión. Ojalá la decisión del presidente ratificada anoche se cumpla, ¿no? Y después de 2 semanas no se olvide de lo que pasó en junio. Y la segunda y más importante, me imagino, que pasa por dinero, por recursos. Y al gobierno le va a costar $1.000 millones anuales más o menos cumplir lo que se comprometió ayer. Pero ¿cómo hacer que el Estado esté presente realmente para que estas comunidades, para que esta parte de la sociedad tenga esa oportunidad de salir adelante? No va a vivir de los 15 centavos de combustibles rebajados. Eso ayuda, pero no soluciona. Las soluciones son otras. Sí, absolutamente. Es decir, si hiciéramos incluso un estudio, por ejemplo, en temas de precios, ¿no? Entonces, la inflación, por definición, es el incremento de los precios, es la variación, es el cambio. Los precios de los combustibles, Extra y Ecopaís y Diésel, se han mantenido constantes desde octubre del año pasado. La inflación ha incrementado. Entonces, no vamos a ver una reducción de los precios inmediata. Más bien, pongamos las expectativas claras, ¿no? Pero sí hay otras medidas. Por ejemplo, yo tendría mucha expectativa y vamos a hacer un proceso de seguimiento de qué va a pasar con haber puesto ya en emergencia el sistema de salud. Estaba en unas condiciones críticas inaceptables y creo que lo importante ahí es decir, por más ideologías que se tengan, un Estado presente es importante, no importa el tamaño, y un gasto de calidad es importante. Y saber cómo manejar la política pública para quienes gobiernan es lo fundamental. Para eso están ahí. Nosotros en Faro desde hace 5 años hacemos una iniciativa que se llama Del Dicho al Hecho. La publicamos a los 100 días, la publicamos al año y tenemos que ver en este proceso qué rol queremos jugar para dar información a la ciudadanía y que se sepa cómo se están avanzando. Entonces, efectivamente, viene de decisión política, pero también viene de un esfuerzo de la ciudadanía y de la sociedad de ver que hay que tomar ciertas medidas y no se puede hacer todo a la vez, pero que sí hay prioridades que tenemos que empezar. El problema es que en este país, del dicho al hecho, hay mucho paro, porque desde octubre de 2019 es como que no se entendió mucho de lo que pasó, porque no se hizo nada, se quedó en el dicho. Y además ahí viene esta frustración y esta falta de confianza, ¿no? Muchos me han escrito, ¿y por qué no la comisión convocante que llamamos pues a este proceso, que quiero aclarar, nunca fue de mediación,
fue de crear unas condiciones para que las partes se encuentren, que tenía el apoyo de la Unión Europea, tenía el apoyo de las Naciones Unidas y de como 10 embajadas. ¿Por qué no funcionó? Y nunca tendré la respuesta. Pero creo que la desconfianza es uno de los aspectos más importantes, y esta desconfianza que en el Ecuador es de las más bajas en América Latina, tenemos que ir limando. ¿Y cómo se lima eso, Milton? En parte cumpliendo los acuerdos a los que se comprometieron. Así que tenemos que dar este paso para que las cosas no sean iguales a las que vivimos en octubre del 19. Son las 8:39, estamos conversando con Ana Patricia Muñoz, directora del Grupo Faro. Ana Patricia, y la pregunta del millón es, después de este paro, ¿qué? ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Qué deben ser las organizaciones sociales, la sociedad civil, para que las cosas marchen bien, para aprender de los errores, para aprender de esto tan duro que vivimos en estos 18 días? ¿Por dónde empezar? Yo creo que primero es un proceso de autocrítica, que el reconocimiento de errores y el cambio de rumbo no se vea como una debilidad, sino como una fortaleza. Y yo les digo algo que nos han dicho directamente interlocutores, ministros del gobierno, pero que les digo porque es público. Hay una entrevista de la BBC, por ejemplo, el ministro Holguín, donde él reconoce que el gobierno ganó gracias a un acercamiento a la sociedad civil entre la primera y segunda vuelta, y que luego se alejó de la sociedad civil. Para mí eso no es todo, pero es un paso súper importante. Ahora tiene que eso concretarse en canales sistemáticos, ordenados, de interacción con las organizaciones de la sociedad civil, que son diversas, que son diferentes, que tienen posturas distintas y que al mismo tiempo pueden aportar. Creo que ese es un paso muy importante, la reflexión, la autocrítica, la no centrarse en yo gané y el otro no, y después esta apertura importante a una interacción con sociedad civil. Y por supuesto lo tercero es tomar estas medidas, sobre todo para el sector social, que son fundamentales y que las hemos venido hablando en este mismo espacio por al menos 8 meses. Entonces creo que es tiempo de tomar esa rectificación. Gracias, Ana Patricia, por habernos acompañado, y gracias por ese mensaje que creo que debemos entenderlo todos. No solamente el gobierno, no solamente los movilizados, sino los que hemos estado hechos sándwich de 18 días. 8:41. Gracias, Ana Patricia. Muchas gracias. Un buen fin de semana ya. Ya, ahora sí ya. Un abrazo. Qué largo se ha hecho. Sí. Ahora sí a respirar. Porque a veces parece que tenemos el síndrome de Estocolmo, ¿no? Yo ya me sentía como, ¿y dónde está lo que pasaba? Nos quedamos vacíos. 8:41. Ana Patricia Muñoz, directora del Grupo Faro.